El género humano surge en Europa hace unos 2,5 millones de años, en toda esta zona, lo que se conoce como la cuna de la humanidad y el Valle del Rift. El fósil más antiguo del género humano viene de Kenia, está datado en 2,45 millones de años, 2.450.000 años. Y en torno a los 2 millones, 1.800.000, 1.700.000 años es cuando aparecen esas primeras especies de Homo, que son una especie de talla pequeñita, el Homo habilis y otra especie diferente, Homo rudolfensis. Pero poco tiempo después surge otro episodio evolutivo y aparecen lo que se llaman los humanos de talla grande. Esos que se le llama Homo ergaster africanos o Homo erectus en general, y como vemos las fechas se solapan, es decir, que estamos en el lago Turkana, por ejemplo, aparecen restos de Homo ergaster con 1.900.000 años, es decir, que una vez que surge el género humano, enseguida sufre cambios hacia lo que somos nosotros. Recordemos estas fechas en las que aparece ese Homo ergaster o erectus, rápidamente se expande por todo el viejo mundo. En Georgia, en el yacimiento de Dimanisi, se han encontrado homininos con una antigüedad de 1.800.000 a 1.700.000 años, pero no solamente aquí en Georgia, en el Cáucaso, sino también en Java, en la isla de Java, en el yacimiento de Moyokerto, por ejemplo, tenemos las mismas antigüedades. En China, en la provincia de Lantian, tenemos fósiles con 1.700.000, perdón, Lantian son aquí, con Guanlin, 1.600.000 años, en Yuanmu 1.700.000 años. Estos son los que se llaman los Homo erectus. Claro, para algunos investigadores, todos estos humanos del Pleistoceno inferior son Homo erectus, para otros los africanos son ergaster, los erectus serían solamente los asiáticos, pero bueno, en realidad las diferencias, dónde hay que tomar para considerar especie diferente o variabilidad dentro de la misma especie. En fin, no vamos a entrar en esos debates. ¿Y qué pasa hacia el oeste? ¿Qué pasa hacia Europa? Estos son los fósiles de Georgia, esos homininos de Dimanisi. En Israel, justo al sur del lago Tiberíades, hay un yacimiento que se conoce desde hace mucho, con una antigüedad de 1.500.000 años y con presencia de restos humanos también. Pero es que más al oeste lo único que hay con esas fechas está en el otro extremo del continente, en la península ibérica. El resto humano más antiguo de Europa está en Andalucía, en Orce, en un yacimiento de Orce que se llama Barranco León. Y luego nos tenemos que ir a la Sierra de Atapuerca, uno de los yacimientos, de los muchos yacimientos que hay ahí, que es la cima del Elefante, que tiene presencia humana desde hace 1.200.000 años. Y a partir de ahí, el siguiente salto está en la Grandolina, también en la Sierra de Atapuerca, pero ya son fósiles mucho más recientes, con 800.000 años. Por ejemplo, en Ubidilla se publicó el año pasado, en 2022 se ha publicado, esto es un cuerpo vertebral de un individuo juvenil, pero está bien datado en 1.500.000 años. En Orce, pues se publicó este resto, esto es un molar, una molar de leche de un individuo juvenil, es muy grande, pero presenta características anatómicas propias del género humano, es decir, que es, sin duda alguna, el resto fósil, el resto humano más antiguo de todo el continente europeo. En la cima del Elefante, este verano, precisamente hallaron un maxilar en un estrato, el estrato inferior a donde se hallaron estos restos, que parece ser que tiene una antigüedad de 1.500.000 años también, es decir, que sería, de confirmarse las dataciones y demás, sería el resto humano más antiguo, pero por el momento es el de Orce. En la cima del Elefante se encontró este fragmento mandibular, que el pobre está como está, en fin, no permite muchos estudios comparativos, pero en fin, lo poquito que se ve del segundo premolar y un poquito las características de la mandíbula, pues tiene rasgos muy arcaicos, pero también tiene rasgos compartidos con esos erectus asiáticos y algunos también con los de la Grandolina, que son 400.000 años posteriores. También se encontró esta falange en ese nivel de la cima del Elefante en Atapuerca. Y luego, como digo, hay que dar un salto de 400.000 años para encontrar este hominino
que es lo que se denominó como Homo antecessor. Ya han salido restos de un mínimo de 8 individuos, presenta características muy arcaicas, pero también tiene rasgos derivados propios de los humanos, de los humanos modernos y propios de los neandertales. En su momento se habló que podía ser digamos, el tronco común de humanos neandertales, pero el panorama es mucho más complejo, ahora lo veremos en el Pleistoceno medio, mucho más complejo de lo que a priori parece. Aquí están los periodos geológicos. El Pleistoceno inferior, bueno, lo he puesto de derecha a izquierda, quizás habría sido más acertado de izquierda a derecha. El Pleistoceno inferior termina hace 780.000 años, todo esto es el Pleistoceno medio, y el Pleistoceno superior empieza hace 120.000-130.000 años. Estos son periodos geológicos. Estas curvas son lo que se llaman los estadios isotópicos. Se han establecido por, a ver cómo lo digo yo, por la presencia de determinados isótopos del oxígeno de unos microorganismos del fondo marino. Este isótopo del oxígeno, en concreto el 18 y el 16, pues su presencia, la presencia de uno o de otro, correlaciona con la temperatura global del planeta, a grandísimos rasgos. Es decir, que donde hay mayor concentración de oxígeno 18, significa que había un clima más frío, y donde hay menos concentración, un clima más cálido. Pues estos distintos estadios son los estadios isotópicos, ¿no?, que se llaman así. Pues el estadio isotópico 9, un periodo cálido, el estadio isotópico 8, un periodo frío, el 7, 6, el 5 es cálido, ahora hablaremos del 5. Aquí he puesto porque también se utiliza mucho las terminologías, estos son las glaciaciones que hubo en Europa. La más antigua la Gunz, la Mindel, estos son los periodos interglaciares, la Ries y la Würm, que es la última. El último pico glaciar se dio hace unos 20.000 años o por ahí. Y claro, en esa época la mitad norte de Europa estaba cubierta por el casquete polar, por el casquete de hielo, es decir, las islas británicas no existían, estaban cubiertas por hielo, y la parte norte, lo que es los Países Bajos, el norte de Alemania, tal, no existía en estos periodos, en los periodos más fríos. Y luego arriba he puesto los periodos culturales. Lo que se conoce el Paleolítico inferior, que desde que existen las primeras herramientas, casi con 3 millones de años, hasta hace unos 250.000 años, que hay un cambio tecnológico importante, que se denomina Paleolítico medio, y luego finalmente, hace unos 40.000 años, es lo que se llama Paleolítico superior. Todo esto estamos hablando de Europa, claro, en África tienen otros complejos culturales e industriales. Y en el Paleolítico inferior, las industrias, las más primitivas, es lo que se llama la cultura oldubayense, o el modo 1 de trabajar la piedra, hace unos 2 millones de años aparece en África el achelense, pero aquí en Europa las primeras constancias que hay hace unos 600.000 años. Es decir, esos primeros homininos que llegan a Europa, los de Orce, los de la cima del elefante, trabajaban las industrias del modo 1. Sin embargo, esos que hemos visto de Israel, de Ubidilla, de 1.500.000 años, ya trabajaban el modo 2, es decir, que eso es lo que atestigua es que por lo menos ha habido 2 salidas de África en ese periodo del Pleistoceno inferior. Normalmente, Paleolítico medio y Musteriense se toman como sinónimos, pero realmente hay un periodo de cambio intermedio. Es el Musteriense, el modo 3, esas son las industrias típicas de los neandertales, y luego finalmente este trocito tan pequeño, el Paleolítico superior, y aquí, bueno, es que ni siquiera cabían nombres, porque en la escala global eso es una ridiculez, ¿vale? Y finalmente esto que pone aquí la H, que es el Holoceno, el periodo en el que estamos nosotros ahora, que empezó hace unos 12.000 años, siempre redondeando, por supuesto. Desde esos fósiles de la Grandolina, con 800.000 años, ese Homo antecessor, que estaba relacionado con el linaje de los humanos modernos y de los neandertales, pues aquí en Andalucía nos tenemos que ir al Pleistoceno medio, este periodo en el que se trabajan las industrias achelenses, tiene periodos glaciares, tiene periodos interglaciares, y en general en el Pleistoceno medio, ¿qué tipo de humanos había en Europa? Bueno, esta fue la primera mandíbula que se descubrió en 1907. Se descubrió y Schoeteschank, que fue el que la describió, pues claro, veía que humano moderno no es. Y en esa fecha se conocían solo los neandertales y los erectus asiáticos, los de Java. Pues no es ni uno ni otro, pues dijo, pues una nueva especie.
Homo heidelbergensis lo llamó porque se encontró en una cantera cerca de la ciudad alemana de Heidelberg. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo todo lo que salía de ese periodo pues se iba metiendo en esa especie, Homo heidelbergensis. Bueno, hasta que ya dijeron algunos, es que Homo heidelbergensis, es que es el ancestro de los neandertales, y decían otros, no, es que es el ancestro de los humanos modernos, porque es que en África también hay, no, es que es el ancestro del último ancestro común de los dos. ¿Y quién resolvió la incógnita? La cima de los huesos de Atapuerca, el tercero de los yacimientos de Atapuerca que mencionamos. Es la colección más grande de fósiles de todo el mundo. Estos son solamente los cráneos, 17 cráneos. Pero eso ha permitido aclarar un poco qué es lo que pasa en el Pleistoceno medio en Europa. Bien, pues gracias a la colección de la cima de los huesos y a los estudios comparativos con otros fósiles, pues se ha visto que sí, que efectivamente hay homininos del Pleistoceno medio que tienen muchísimos rasgos en común, rasgos derivados que ya son de los neandertales, los propios de la cima de los huesos, pero también Swampscott o Ponnewit, que son británicos, por supuesto de épocas en las que no había casquete polar, Steinheim en Alemania, Montmorin en Francia. Todos esos están ya en la línea evolutiva de los neandertales. Luego hay otros, Agagó, en el sureste de Francia, Petralona, que es de Grecia, Aroeira, Portugal, y la propia mandíbula de Mauer, que tienen alguna cosita propia de los neandertales, pero en general no. Pero es que luego hay otros, como Ceprano, de un yacimiento al lado de Roma, o la mandíbula de Mala Balánica, de Serbia, que es que no tienen nada que ver con los neandertales. Entonces, ¿qué es lo que hay en Europa ahí? Pues hay un montón de poblaciones. Hay un montón de poblaciones. La última hipótesis que trabajan, por ejemplo, José María Bermúdez de Castro, uno de los investigadores de Atapuerca, es que había un punto caliente, que estaría probablemente en el Oriente Próximo, en el que confluían muchas poblaciones que se disgregaban por Europa, se aislaban en determinados periodos, luego volvían a reproducirse entre sí, es decir, ahí lo que hay es una mezcolanza de poblaciones diferentes, pero lo que está claro es que los neandertales surgen en Europa y que también había otras poblaciones pues, que no tenían nada que ver. Bueno, pues del Pleistoceno medio, ¿qué hay en Andalucía? Eso es un hueso temporal, un hueso del cráneo, que coincide con la región del oído, que se encontró en Monda, en el pueblo malagueño de Monda, que está cerca de Coín. Se encontró en una cantera en los años 80 y se publicó, efectivamente tiene rasgos arcaicos, que no tienen nada que ver con los de los humanos modernos, con los nuestros, pero lo único que decían es que se encontró rodeado de fauna del Pleistoceno medio y superior y que tiene una antigüedad de 300 a 500.000 años, pero no hay ni una datación, no hay absolutamente nada, no se han hecho excavaciones sistemáticas, nada, simplemente se recogió, se vio más o menos lo que hay, pues váyase usted a saber si es del Pleistoceno medio o del Pleistoceno superior o de cuándo. ¿Cuál es el gran yacimiento del Pleistoceno medio de Andalucía? La Cueva del Ángel. La Cueva del Ángel se encuentra en Lucena, en Córdoba. La Cueva del Ángel la descubrió Cecilio Barroso, aquí en Málaga es conocido porque fue quien descubrió el boquete de Zafarraya. Y la Cueva del Ángel se llama cueva, aunque realmente ya no hay cueva. La cueva colapsó en un momento determinado. Esto es lo que se ve una superficie, una reconstrucción 3D de la superficie del relleno sedimentario. Aquí se ven los cuadritos de excavación, aquí se ven espeleotemas, bueno, no se aprecian muy bien, pero es decir, que indudablemente fue una cueva que en un momento dado, más que una cueva sería la entrada de una cueva porque hay otra cavidad pequeñita al lado y luego hay debajo hay una gran sima. Y esto es un pozo de un sondeo minero que se hizo en el siglo XVIII. Buscando travertino se cargaron el yacimiento, pero si no hubieran abierto ese pozo no se habría encontrado jamás el yacimiento, porque la sierra estaba desperdigada, estaba llena de restos desperdigados de mamíferos, de industrias, ahora veremos unos pocos ejemplos, y eso se sabía que tenía que venir de algún sitio. Bueno, pues Cecilio encontró el yacimiento, se cargaron medio yacimiento los mineros, no encontraron travertino, pero hay crónicas de la época que dicen y fue tal la cantidad de huesos, de grandes huesos, de grandísimas dimensiones, totalmente petrificados y conservados hasta sus más pequeños filamentos,
Fue tal la cantidad que algunos curiosos tienen museos en sus casas. Eso es una crónica real del siglo XVIII. Bueno, se cargaron medio yacimiento, pero al mismo tiempo permitieron que se descubriera, y una gran ventaja es que se tiene todo el corte estratigráfico, toda la secuencia, sin necesidad de haberlo excavado todo. Realmente se ha excavado muy poco, por la administración es así de caprichosa a veces. Esta es la secuencia estratigráfica conocida, Esto llega hasta el fondo de ese pozo, pues son más de 3,5 metros. 3,5 metros de potencia, de relleno sedimentario. Aquí en rojo son las dataciones que se han hecho, dataciones sobre dientes de caballo, excavado in situ, y vamos desde 220 hasta 350.000 años. No se ha encontrado todavía ningún hiato, es decir, ningún nivel estéril. Eso quiere decir que esos humanos del Pleistoceno medio estuvieron todo este tiempo de manera más o menos continua. Es decir, es un yacimiento riquísimo. Estamos hablando del estadio isotópico 9 al 7, más o menos es, claro, de esta parte hay dataciones en curso que se van a publicar ya, pero no conozco los resultados, así que no puedo avanzar nada. En la Cueva del Ángel se han encontrado más de 5.000 artefactos líticos, entre ellos bifaces. La mayoría son industrias sobre lasca. Es que eso ya es el musteriense, no. Es que en muchos yacimientos, muchos de tradición achelense, también se trabajaba sobre lascas, y hay un montón de raeder. Es una barbaridad lo que hay. Ahí tenemos dos tipos diferentes de bifaces. El bifaz es, digamos, el fósil guía del achelense, de ese paleolítico inferior. Y luego de fauna, de restos faunísticos, pues más de 100.000 se han encontrado. Sobre todo caballo. Esto es un maxilar, bueno, son dos vistas del mismo maxilar de caballo. Está ennegrecido porque está quemado. Esto es un fragmento de mandíbula, esto es un metápodo, también está quemado. Y fauna, bueno, pues desde ciervos hasta rinoceronte, un tipo de rinoceronte extinto que había en esas fechas, jabalí, lince. Eso es un canino de un oso pardo, no oso de las cavernas. Y todos esos restos de animales que hacían ahí, pues todos esos restos han sido consumidos. Han sido consumidos, han sido quemados, han sido cortados. Aquí se aprecian las marcas de corte perfectamente, es decir, y se conoce perfectamente la estrategia de subsistencia de estos grupos, porque al yacimiento solamente llevaban pues los miembros, normalmente, los jamones, ¿no?, las paletillas, las mandíbulas mucho, son partes muy carnosas, hay partes que tienen mucha... Y otras partes que no aparecen, cráneo y tal, no aparecen, pues seguramente en el lugar de la caza, pues le abrían la cabeza, comían las vísceras, comían todo lo que pudieran comer, y al yacimiento se llevaban pues lo que era más fácilmente transportable. Pero es más, aprovechaban hasta la médula, el tuétano dentro de los huesos, porque la mayoría de los huesos están fracturados, está una fractura en fresco, intencional. Bueno, aquí hay más ejemplos. Esto, bueno, pues tiene tantas marcas que eso parece ser que eso no es, por supuesto, no es de cortarle la carne, vamos, ya. Eso es porque se ha utilizado como yunque para trabajar pieles, para trabajar fibras, para lo que sea. Las mandíbulas, todas las que aparecen, esta de rino también, están fracturadas por la base, todas, sistemáticamente, para sacar la médula ósea. Esto es una costilla de rinoceronte inmensa, se encontró en 3 piezas o 4, en distintos puntos. Algunas están más quemadas, otras menos, es decir, todo, absolutamente todo, el 90% de los huesos animales están quemados, es decir, que esta gente tenía un dominio del fuego desde el principio hasta la base. ¿Dominio? ¿No? Yo me imagino que sí. ¿Qué más datos nos ha arrojado la Cueva del Ángel? Pólenes. Estos son pólenes. Esos son semillas. Estos son restos de reptiles. Estos son, lo diré, quelonios, tortugas. Conchitas de tortuga, ¿vale?, de los caparazones y demás. Bueno, pues todos estos datos sirven para reconstruir el clima y el medio ambiente de esa época. ¿Qué nos dicen estos datos? Pues los pólenes hay desde quercus hasta pinos y olivo. Olivo no, perdón, acebuche, olea. Esos son semillas de acebuche. Y muy estable a lo largo de toda la secuencia. ¿Eso qué significa? Que las glaciaciones por aquí no pasaban ni de refilón. Era un clima templado, muy parecido al actual,
De hecho, determinados reptiles, no solamente las tortugas, otros se sabe que necesitan determinado nivel de insolación, determinadas horas de sol, que el clima era un clima templado más o menos como el de ahora, un clima muy benigno y muy favorable para la vida. Bien, pues desde el año 95, que se está acabando la Cueva del Ángel, pues ha arrojado muchísimos datos sobre el comportamiento, sobre la estrategia de subsistencia, sobre el contexto de estos homininos, pero no sabemos quiénes eran porque no ha aparecido, de esos 100.000 restos animales, no ha aparecido ni uno solo humano. Hasta 2019, que nos salió esto y que se ha publicado hace apenas un mes. Se trata de un molar que apareció en un fragmento, un bloque de ese sedimento que está cementado, fuertemente cementado. Lamentablemente, claro, eso se trabaja con unos cincelitos pequeños y tal, pues o ya estaba fracturado o se fracturó. Y esa es la corona y esta es parte de la raíz, que, como se ve, está metida todavía dentro del bloque de brecha. Bueno, pues es el primer resto humano que nos sale en la Cueva del Ángel. Y claro, qué mala suerte que no nos ha salido en una excavación en contexto estratigráfico para decir, pues mira, viene de este nivel y este nivel está dotado con una antigüedad de... No, salió de un bloque, más o menos se ve en qué estratos hay, se han identificado, pero claro, para más seguridad, pues, ¿cómo lo podemos datar? Pues hay un sistema, un método de datación que utiliza la dentina. Pues mira, con los pequeñitos fragmentos de dentina que se desprendieron, pues, se guardaron y se mandaron a datar. Los dató Trino Torres, que fue el que descubrió la cima de los huesos de Atapuerca. Él andaba buscando osos y se encontró osos y más cosas, ¿vale? Todo eso. Pues se dató por un método que se llama racemización del ácido aspartico, que es un aminoácido. Los aminoácidos con el tiempo cambian, no de composición química, sino de estructura. Y en fin, conociendo la tasa temporal a la que suceden esos cambios, pues se puede datar. Y Trino tiene una base de datos grandísima de osos y tal. Recordemos que estábamos hablando de entre 350 y 200.000 años, o por ahí, más o menos, todo tiene siempre su rango de error. Bueno, pues nos dio una fecha de 104.000 años. No era lo que esperábamos, pero está dentro del rango, porque tiene que venir de por aquí, ¿vale? Esto ya no son niveles, eso es una colada estalagmítica. Y eso sí se ha datado, las calcitas se han datado en 121 más menos 11, 112 más 12 menos 18, es decir, ¿eso qué significa? Que entre hace 100 y 130.000 años en la cueva, el sistema kárstico estaba activo todavía, es decir, había cueva todavía. Es decir, que este diente, este molar, pues viene de la última fase de ocupación del yacimiento. Bien, pero claro, ya no estamos en ese estadio isotópico 9, estadio isotópico 7, estamos en el estadio isotópico 5, en concreto el 5D, ¿no? Es un episodio un poquito más frío, pero no llega a ser el frío de las glaciaciones. Y estamos, claro, paleolítico medio, pero es que lo que aparece de industrias no es musteriense, ahí es achelense. No hay nada de una técnica típica del musteriense que se llama técnica Levallois, tal, no existe, es achelense todo lo que hay. ¿Qué hay en esta fecha en Europa? Los neandertales. Los neandertales que se extendían desde el extremo occidental, que está en Portugal, algunos yacimientos que han dado pequeñitos fragmentos, tampoco grandes colecciones, hasta Siberia, hasta los montes Altai, en yacimientos como Kladnikov y Chagrinskaya, tal. Esto está en Uzbekistán, se llama Teshiktash, creo que es, salió un enterramiento de un crío, es decir, los neandertales reinaban en toda esta parte, reinaron durante desde 200.000 años hasta hace unos 40.000 años por ahí que desaparecieron, que ahora hablaremos de su desaparición. El neandertal es una especie que está muy bien caracterizada, hay muchísimos restos, está muy bien caracterizada cranealmente, mandibularmente, dentalmente y también postcranealmente. Es decir, hay determinados huesos, tienen rasgos que solamente son de los neandertales, que los diferencian de otras especies, por supuesto, de nosotros. Bueno, este viene de Irak, Shanidar, este es de Gibraltar, de una de las cuevas de Gibraltar, pero este se encontró en el siglo XIX. Y ese es la Fégassie, que es de un yacimiento del sur de Francia. Ese molar de la Cueva del Ángel, ¿qué características tiene? Un tercer molar, vaya, mala suerte otra vez, es que los terceros molares son muy puñeteros, las muelas del juicio, porque cada uno es de su padre y de su madre. Entonces, hacer estudios comparativos con cosas tan variables es muy difícil.
Pero da la casualidad de que los neandertales, los terceros molares, son una de las piezas más diagnósticas que hay. Bueno, por lo menos hemos tenido suerte. Esta es una fotografía de la corona, esta es una reconstrucción 3D a partir de una microtomografía, y esa es la estructura interna, la dentina. Bueno, pues sobre todo este puente de esmalte que une estas dos cúspides, que aquí en la dentina se ve que subyace, eso se llama cresta media del trigónido, junto con esta fosita que hay aquí, que se llama fovea anterior, eso es prácticamente exclusivo de los neandertales. En los terceros molares lo tienen el 95% de todos los que se conocen, mientras que los humanos modernos, en frecuencias inferiores al 10%. Es decir, que con esos rasgos casi que bastaría. Luego hay otros rasgos que son más variables, la presencia de esta cúspide, que está muy arrasada por el desgaste, ¿vale? Esta cúspide auxiliar, esta cresta que está aquí interrumpida, se llama cresta del talónido, pues esos en molares permanentes solamente se ha observado en la cima de los huesos y en otra población de neandertales, de esta misma época más o menos, de Croacia, de un yacimiento que dio bastante que se llama Krapina. Bien, bueno, esta es la restitución del fragmento de raíz con la corona, y la verdad es que esta técnica es una maravilla porque permite quitarle el esmalte, ponlo transparente y que se vea cómo es la cámara pulpar. Bien, otra de las características de la dentición neandertal es una cámara pulpar alargada y expandida, que eso se conoce como taurodontismo. Evidentemente hay distintos grados, pero esto es un molar, un grado leve, pero un molar taurodonto. Y luego, en fin, tenía otras cosas, como por ejemplo este surco que hay aquí, que es una anomalía, bueno, anomalía entre comillas, porque esto debería estar aquí, en esta cúspide, pero bueno, está en la otra. Bueno, pero se conocen casos también de esos erectus asiáticos, en Chukutien y tal, se conocen. Bueno, pues esas son a fin de cuentas las características. Entonces, claro, con un diente tampoco podemos decir mucho. Oye, pues mira, es un neandertal, ¿no? Bueno, un diente que se asemeja bastante al neandertal, pero tiene otras características que lo alejan de los neandertales y que lo acercan precisamente a los homininos de la cima de los huesos de Atapuerca, a esos del Pleistoceno medio, que eran antecedentes prácticamente directos, porque también se ha visto una relación genética con los neandertales. Por ejemplo, el tamaño, este es mucho más pequeño que cualquier tercer molar neandertal. Y los de la cima de los huesos son muy pequeños también. Y luego la ausencia de la quinta cúspide, que tendría que estar aquí. Todos los neandertales tienen la quinta cúspide en el tercer molar. La única población en la que se observa que hay algunos individuos que no tienen la quinta cúspide es la cima de los huesos de Atapuerca. Es decir, bueno, pero es que es lo mismo. Es que la cima de los huesos, como decía Bermúdez de Castro, muchos de los dientes de la cima de los huesos son más neandertales que muchos dientes de neandertales. Es decir, que las características propias de los neandertales ya están ahí. Pues esas son las características del hueso. De este periodo que hay en España, muy poquito. Eso. En Lecechiqui, en Guipúzcoa, se encontró un húmero. En la Cueva del Camino, que está en un pueblo de la Sierra de Madrid que se llama Pinilla del Valle, se encontraron 2 muelas. En Tosal de la Font, que está en Castellón, pues es un fragmento de húmero. Estos 3 corresponden a lo mismo, y un fragmento de coxal, de la pelvis. En la Cueva del Molomor, un fragmento de tibia, 2 dientes y un fragmentito de parietal del cráneo aquí, que todavía está embutido ahí en esa brecha en la fotografía. En Cobanegra, que está muy cerquita, pues es un fragmentito de mandíbula, un molar, aquí se ve la fovea anterior, que hemos dicho antes, ¿vale? Por supuesto un neandertal, de estos del estadio isotópico 5, igual, estos son todos de la misma cronología. ¿Y en Andalucía hay algo de ese estadio isotópico? Bueno, hay un gran yacimiento en un pueblo de Granada que se llama Piñar, que se llama la Carihuela. Así, se puede encontrar así escrito con G, U y diéresis, Carihuela. Y ahí, desde los años 50 por ahí, se excavó este yacimiento, en los años 50, 60, 70, y se encontraron algunos restos de neandertales, entre ellos este frontal, que es de un niño de unos 6-7 años. El estrato en el que apareció está datado unos 70, 60.000 años, es decir, que este es un poquito más reciente. A día de hoy, este resto de la Cueva del Ángel, este molar, el resto humano más antiguo de Andalucía, después del de Orce, que tiene 1.200.000 años, ese para pillarlo. Como digo, de Carihuela es mucho más reciente. Y en Andalucía no hay muchos más neandertales, es más que no hay más. Es que está la Carihuela
y el gran yacimiento de neandertales, que es el Boquete de Zafarraya, que también descubrió y excavó Cecilio Barroso, y que en su momento fue el yacimiento de España que más neandertales arrojó. Pues se han descubierto otros como el Sidrón en Asturias o la Sima de las Palomas, no la de Teba, en Murcia, la Sima de las Palomas del estrecho de Río Quípar se llama, en Torre Pacheco creo que está así. Pero en Andalucía este es el yacimiento que más fósiles ha dado, sin duda. ¿Qué cronología tiene el Boquete de Zafarraya? Pues aquí nos vamos ya al final del Paleolítico Medio y principio del Paleolítico Superior. Es decir, cuando desaparecen los neandertales, que desaparecen, y todavía no se sabe por qué, hace unos 40.000 años, y precisamente coincide con la llegada de los primeros humanos modernos, que entran desde el este, en Rumanía se conocen los restos más antiguos, y coinciden en fecha. Es decir, que unos llegan y otros se van. Bueno, pues la cueva del Boquete de Zafarraya, pues está en esa cronología. Se habló en su momento de los últimos neandertales, refugio climático del sur, porque las dataciones de Zafarraya eran muy recientes, 35.000 años. Luego se volvió a datar el material por técnicas mucho más modernas, por ultrafiltración y demás, y dieron 46.000 años, las más recientes. Bueno, pero en cualquier caso, Zafarraya tiene unas características, junto con esa cronología, pues la presencia de neandertales canibalizados y la presencia de este tipo de industrias, que son industrias proto-auriñacienses, que se llaman, que son industrias típicas de esos primeros humanos modernos que llegan a Europa. Es decir, junto a las industrias musterienses propias de los neandertales, se encontraron estas cositas también. Claro, los restos humanos son todos de neandertales. ¿Qué es lo que pasó ahí? Pues no se sabe. En su momento se intentó hacer un estudio totalmente pionero en la época de ADN, pero las técnicas de la época no lo permitieron. Pero ahora que sí lo permiten, en la Semana Santa del año pasado hicimos una visita con miembros del Instituto Max Planck de Leipzig, Matthias Meyer, no, perdón, está Enrique Viguera, Matthias Meyer, que es el líder del laboratorio de técnica avanzada de secuenciación, pues pusieron el ojo en Zafarraya. Vamos a ver qué es lo que ha pasado ahí. ¿Cuáles son las últimas técnicas que hay de ADN? Es que ya ni siquiera se necesitan huesos, ni dientes. Es que han desarrollado una técnica que permite recuperar ADN fósil del sedimento, de la tierra. ¿De qué? Pues del pipí, de haber estado allí tumbado, de haber hecho caca, en fin, de absolutamente toda la vida en la cueva, de haberse comido, en concreto en Zafarraya, unos a otros también, pues se puede recuperar el ADN directamente del sedimento. Claro, ¿qué ventajas tiene eso? Pues la primera es que no hay que tener restos humanos, que Zafarraya sí los tiene, pero no hay que tener restos humanos para hallar ADN. Segunda ventaja, que, bueno, aunque lo haya los restos humanos, pero no hay que dañarlos para extraer muestras. Y otra ventaja es que, claro, en un yacimiento que ya se ha excavado, como Zafarraya, pues se ve todo el perfil, toda esa secuencia de niveles y se puede saber que, bueno, se sabe por las excavaciones qué es lo que había aquí, qué es lo que había allí, qué es lo que había allí, qué dataciones hay aquí, qué dataciones hay allí. Entonces, pues se toman unas muestras directamente del sedimento, todas esas etiquetitas que ven son muestras que se han tomado del sedimento directamente. Matthias Meyer, que fue, por ejemplo, el primero que halló el ADN de esos fósiles de la Sima de los Huesos de 450.000 años, ¿eh? Pero, en fin, elimina un poquito la capa superficial del sedimento y con un tubo estéril coge la muestra, la tapa, en el lugar de la muestra pone una etiquetita que está duplicada, se le pone a su tubo, de modo que se sabe perfectamente de dónde se ha tomado la muestra. Se toma la muestra y nada, al laboratorio. Todo esterilizado para no contaminar, claro. Aunque de todas maneras el perfil genético del ADN antiguo y el moderno, ellos lo distinguen, vamos, de reojo prácticamente. Pues bien, estuvimos unos cuantos días de duro trabajo, no duro, intenso trabajo. Muchos se tomaron 300 muestras, más de 300 muestras de todo el sedimento. Esto es una muestra de un perfil estratigráfico. Ellos la distribuyen por cuestiones operativas en columnas. Bueno, pues esto es un solo perfil, 300 muestras.
¿Qué ha pasado con estas muestras? Pues se están procesando ahora mismo en el laboratorio, no lo sabemos. Pero prometen ser muy reveladoras. Vamos a ver lo que pasa. Ya se encontró ADN, antes de venir, esto es carísimo hacerlo, estos protocolos de laboratorio son muy caros, y hombre, hay que ir un poco a lo seguro, con muestras de sedimento de las antiguas excavaciones y tal. Hicieron una especie de sondeo y se vieron en 2 muestras, hallaron ADN neandertal, es decir, ¿qué ADN neandertal hay? Y ADN de lo que busquen, es decir, porque ellos pueden reproducir el cuadro faunístico completo de todo bicho que ha entrado ahí en la cueva, pues eso sin necesidad de tener huesos ni nada, que normalmente en los yacimientos en los que han trabajado, pues ha dado resultados. Por ejemplo, la cueva de Denísova, esta última especie que se ha encontrado en Siberia, bueno, pues esa especie está caracterizada genéticamente, porque con restos óseos solo se conoce una falange, un trocito de mandíbula y 4 cositas que van apareciendo ahí, no se sabe ni cómo eran, pero genéticamente están perfectamente caracterizados. Bien, bueno, pues ya que hablamos de ADN, vamos a volver a la Cueva del Ángel, porque en la Cueva del Ángel, como he dicho, hay otra cavidad al lado, y esa estaba llena de restos, miles de restos, pero ya de humanos modernos, del Neolítico, de la edad del cobre, del Calcolítico, de la edad del bronce, es decir, de ocupaciones mucho posteriores a esos homininos que hemos visto. Bien, pues esto se hizo también estudios genéticos, y uno de los resultados más curiosos, este individuo está aquí en rojo, no se aprecia muy bien, es un individuo de la edad del bronce de la Cueva del Ángel. Y esto son los distintos grupos, haplogrupos se llama, que se establecen por afinidad genética, digamos, del ADN mitocondrial, que es el que transmite la madre directamente. Bien, pues se vio que ese individuo pertenece a un haplogrupo de África centro-occidental, del Golfo de Guinea, de esa zona. Es la primera vez que ese haplogrupo se detecta en un individuo prehistórico y claro, ¿eso qué es lo que evidencia? Que ha habido contactos entre África y la península ibérica. Claro, la cuestión es cuándo. Bueno, pues ellos, los genetistas, establecen sus relojes moleculares, pues el tipo de cambio, tal, y este nodo de separación, perdón, ¿dónde está el individuo? Aquí. Este nodo de separación entre ese individuo y el resto de individuos se ha datado en unos 22.000 años. Es decir, que es la primera constancia que tenemos de contacto entre la península ibérica y África en fechas tan remotas. Eso nos lo ha dado también la Cueva del Ángel. Aquí estamos hablando ya del Paleolítico superior, es decir, de esta cosa tan pequeñita, ¿vale? De aquí, de las pinturas de Altamira, pues eso es una ridiculez, todo lo que es la prehistoria. Y si lo ampliamos, pues bueno, hay distintas culturas. De este Paleolítico superior, pues a pesar de que hay muchos yacimientos, los restos humanos son muy escasos también. Bien, pues en otro de los proyectos que he participado es la cueva, más que cueva, un abrigo rocoso, no hay nada más allá de esa oscuridad que se ve, nada, una pared y poco más. Del periodo magdaleniense, esto está en un pueblo de Jaén que se llama Bedmar, y bueno, pues ahí se ha encontrado, pues, por ejemplo, un hogar, un fuego, un hogar in situ estaba, con todas sus piedrecitas alrededor, los carbones, las cenizas, los desechos, y eso se conservó así, tal cual. Se ha encontrado un collar de cuentas, de conchas, se han encontrado, por supuesto, industrias, azagaya, la típica industria de hueso magdaleniense, etcétera, etcétera, y se han encontrado, pues, los que son los restos humanos más antiguos de la provincia de Jaén, que son 3 huesecitos muy modestos, pero son los restos humanos más antiguos de Jaén. Tienen una antigüedad de 12.000 años, claro que comparada con lo otro, pues parece que es muy reciente, parece que es de anteayer. Esto es una falange distal de un crío, ¿vale? De un niño pequeño porque no tenía la base soldada. Esta es una de la mano, ¿vale? Esta otra falange de la mano, pero de otro individuo, porque estaba soldando la base. Esta es de un adolescente de unos 14, 15 años. Y eso es una cabeza de fémur, no estaba soldada al hueso, es pequeñita, muy pequeña también, de un crío, eso, unos 5 o 6 años, que podría bien pertenecer al mismo individuo que este, es decir, mínimo 2 individuos. Es que esto es lo que normalmente aparece en los yacimientos magdalenienses. Yacimientos magdalenienses, mira que hay un montón, mira que se conoce casi todo, hasta el DNI de los magdalenienses, sus pinturas, sus herramientas, sus rituales, prácticamente en muchos de los ámbitos, pero
restos humanos hay muy pocos. En la península ibérica hay una veintena, no hay más. Y lo que nos encontramos normalmente es esto. No hay enterramientos. Enterramientos hay uno. En la cueva del Mirón y en Francia hay, que sean enterramientos incuestionables, 4 o 5, no hay más. La mayoría de los sitios se encuentra esto. 2 o 3 piececillas por individuo, normalmente o restos craneales o mandibulares, o cositas de pequeño tamaño como esto. Eso es la tónica general de los magdalenienses. Y en Andalucía, del Paleolítico Superior, restos en esa cueva de la Carihuela de Granada que hemos dicho, tiene una secuencia extraordinaria, pues también hay algunos restos del Paleolítico Superior, con unos 20.000 años de antigüedad. En Nerja, en la cueva de Nerja, también se hallaron unos enterramientos solutrenses en su época, o de ese solutrense de esta época, en torno a 18.000 años, y que luego se dataron y se vio que eran del Neolítico, de los primeros agricultores, estaríamos por aquí, hace 5.000 años, hace 6.000 años como mucho. Eso es todo, es decir, fósiles en Andalucía es que no hay más, no hay más. Bueno, esos de Gibraltar, ese cráneo que hemos visto, y otro cráneo de un crío, y algún dientecito que apareció por ahí en otra grieta, pero eso es lo que hay en Andalucía, no hay más. Como digo, yo he tenido la suerte de participar en estos yacimientos. Hemos terminado.